esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. Míralo entonces, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza que en el monte no cesaba de arder, esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón, esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón. ¡Con sus manos arriba! Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón, fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Buenas noches, hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes, poderles traer esta palabra de bendición que Él ha derramado y ha entregado para cada uno de nosotros. Y sobre todo en este tiempo en el cual, como hemos venido hablando, y en este tiempo más que nada, este domingo, nos hablaban, elige el camino que te haga feliz. Y vemos con todo lo que hemos atravesado durante todo este año que ya casi acaba, el cual nos está llevando a que tú y yo tomemos decisiones. No podemos dejar que la vida siga andando, caminando y nos lleve a rastras, nos lleve de golpe en golpe, sino que somos nosotros los que debemos asumir y tener la responsabilidad con nosotros mismos para poder ser felices. Por eso te invito que en esta hora me acompañes en oración. Padre, queremos agradecerte en esta noche, mi amado Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú has trazado una senda de felicidad para cada uno de nosotros. Ese gozo que perdura, ese gozo que sin importar las circunstancias nos lleva a tener esa tranquilidad, esa paz, ese gozo de saber que tú estás con nosotros sin importar lo que estemos atravesando. Por eso te queremos agradecer en esta hora, mi amado Señor. Amén y amén. Bueno, nos hablaban el domingo y pudimos concluir que el único camino el cual tú y yo debemos elegir para ser feliz es Él. Y nos lo mostraron, nos hablaron todas las cosas que debemos dejar ir, nos hablaban de que la felicidad depende de nuestras decisiones, de estar en esa paz mental con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, tener ese punto de equilibrio en nuestras vidas. Y nos dieron una cita la cual me pareció impresionante y empecé a estudiar al respecto de ella. Y de ahí nacieron, con muchas de las frases que la pastora nos decía, pero de ahí nació esta predicación.
Y dice, es el Salmo 16:11, que es con la que vamos a desmenuzarla y poderla aplicar a nuestras vidas. Y dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, me pareció impresionante esta cita porque pues esa cita habla del gozo y ahí está todo lo que nosotros realmente necesitamos. Y lo primero que debemos entender, y nos lo decía en el domingo, el gozo viene de adentro, no podemos buscarlo afuera, no podemos buscarlo en las personas, no podemos depender nuestro gozo de las circunstancias, sino que viene de adentro hacia afuera. Y eso es importante porque cuando tú y yo comprendemos eso, podemos tomar decisiones. Recuerda que el título de la predicación ya nos habla y dice, elige el camino que te haga feliz. Tenemos que elegirlo. Entonces, lo primero que tú y yo debemos elegir es que tengo que trabajar adentro, porque mi gozo viene de adentro. Si tú estás buscando afuera, en personas, en circunstancias, cuando tenga plata, cuando esto, cuando lo otro, cuando aquello, es circunstancial, es algo de media tinta que cuando pasa, ahí quedó tu gozo. Entonces, por eso tenemos que buscarlo, es adentro. Y ahí es donde está el punto de todo esto, porque el desafío de la vida moderna es una frustración constante por no alcanzar las expectativas externas. Y eso es lo que vemos en este mundo, por eso hay tantas personas que se suicidan, hay unas personas con ansiedad, con estrés, porque el mundo nos está llevando y nos coloca unos parámetros los cuales están lejos de una verdad que trasciende ayer, hoy, mañana y siempre, que es su palabra. Pero el mundo, sabemos que el sistema del mundo está permitido por Dios, obviamente, pero bajo el poder del maligno. Y todo esto hace que tú y yo tengamos unas expectativas que supuestamente debemos cumplir. Pero para eso hay un antídoto y está en el Salmo 116:11 y es, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y aquí es lo que tenemos que tener claro. No podemos dejarnos llevar por esta vida moderna, la cual lo único que nos va a traer frustración, porque no hay ninguna persona que pueda satisfacer en plenitud las expectativas externas del mundo. No lo hay. Entonces, por eso tenemos que comprender que ante esa frustración, ante esa trampa que nos trae el enemigo, la presencia de nuestro Señor es donde voy a encontrar la plenitud, ojo, plenitud, completo, el gozo. Y aquí es donde vamos a poder combatir la frustración y el vacío, perdón, y el vacío que el mundo deja en este tiempo. Entonces, para poderlo en mi estudio, puse como tres cuadritos, y en uno está el principio de la felicidad, esa emoción que tenemos que desafiarla, y esa parte práctica y bíblica. Entonces, cuando dejas de buscar fuera, porque entendemos que el gozo es interno, ese es el principio de la felicidad, deja de buscarlo afuera, el gozo es interno, entonces vas a poder confrontar ese vacío emocional. Recuerden que ese vacío emocional la gente lo llena con sexo, con vicios, con personas, bueno, todas estas situaciones que podemos, porque sentir que algo falta, que necesitamos algo más en nuestra vida. Entonces es ese vacío porque no podemos sentirnos llenos. Entonces aquí lo importante es que tú puedas hacer como un ejercicio, estamos hablando de la terapia del espejo,
la terapia de la respiración, ¿sí? La terapia de la silla. Bueno, nos hemos dado unos caminos, unas pautas para que tú y yo lo hagamos. Entonces, detente en tu diario vivir, sé consciente de tus emociones. Hablábamos hace 8 días, el poder expresar nuestras emociones, pero es necesario poder pausar en nuestro tiempo, no sé, tal vez cuando estés desayunando, cuando tengas ese tiempo de once, de que te vas a tomar un cafecito, y en vez de estar y sacar, porque eso sí lo hacemos fácilmente, vamos y nos tomamos un cafecito, un vaso de agua, lo que sea, hasta en el baño, haciendo chichi, sacamos ese el celular y empezamos a revisar las redes sociales. En vez de eso, ora y medita. Ora y medita. Es lo que el Señor te pone como reto en este tiempo. Reconoce que la fuente de tu gozo, de nuestro gozo, no es la persona, no es una persona, no es una cosa, es Él, solamente Él. Entonces, es llenarnos de Él, así como pasa con el celular, el cual tú lo pones a cargar y al día siguiente, después de un par de horas de estar revisando redes sociales o haciendo cosas, se descarga y toca, ¡pum!, volverlo a conectar. Es lo mismo, nosotros debemos estar conectados todo el tiempo con el Padre. Por eso, ora, saca un tiempo para orar, para meditar, respira, para ser consciente de la presencia de Dios en nuestras vidas. Filipenses 4:4 en NTV dice: alégrense siempre en el Señor. Lo repito, alégrense. Es tener presente en cada momento de tu vida a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Estar alegre, Señor. Mi cuerpo está consciente de tu presencia y por eso me alegro en ti. No dependo de lo que esté sucediendo en mi entorno, dependo es de ti, porque en ti está la plenitud de gozo. Entonces, cuando te sientas vacío, cuando, es que tengo como, llénate de la presencia de Dios. Nos hablaban, y lo tomé como ese principio bíblico, que el gozo nace del amor propio y la gratitud, nos decían el domingo. ¿Y eso qué combate? Eso combate la baja autoestima y la envidia, porque estar comparándonos nuestras vidas con los demás, eso nos hace sentirnos insuficientes, nos hace sentir menos que los demás. Entonces, cuando tú, en vez de estarte comparando, estar buscando a ver, o lo que ya hemos visto, de hacer un montón de situaciones, me sobreesfuerzo, me sobreactúo para poder sentirme y llenarme de esa autoestima. Pero aquí nos decían el domingo, nace del amor propio y la gratitud. Entonces, la tarea, el reto que te pone el Señor en este momento es: escribe 3 cosas, mínimo, 3 cosas por las que debes estar agradecido. De hecho, si nos devolvemos unos versículos en el Salmo 16, que yo espero que ustedes cojan y se lo lean y se lo coman todo, dice: Yahvé es la porción de mi herencia. En Reina Valera del 60. Entonces, cuando tú entiendes que Él es mi porción de la herencia, ya Romanos dice que somos herederos y coherederos con Cristo, pero saber que Él es mi herencia, es lo que me pertenece a mí, el poder estar en Él, con Él, por favor. Entonces es cuando vamos a entender lo importante, ese valor intrínseco de que tú y yo le pertenezcamos a Cristo. De ahí viene ese amor propio. Por eso mire todo lo que hemos visto durante todo este año. Por eso el objetivo de este año es conocer al Padre y conocerme a mí mismo. Entonces, ahí viene, empieza a ser agradecido, empieza a escribir 3 cosas por las que hoy, no lo que pasó ayer, no lo que pasó hace 11 años, no, hoy, porque tienes que agradecerle al Padre.
Entonces cuando te ves ay no, pero es que mire que a Pepito le va mejor, ay, pero es que mire esta situación, ay, pero no, es que yo sí. En vez de estar hablando esto, en vez de dejar que los 70,000 pensamientos empiecen a retumbar tu cabeza, saca tu cuaderno y empieza a escribir. Y después frente al espejo, mira, hoy Alejandro, Rosa, Pedro, Juan, hoy le agradecemos al Padre por esto, por esto, por esto y por esto. Primera carta de Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no son dueños de sí mismos. Entender que nosotros no somos de nosotros mismos, sino que le pertenecemos al Padre. Ahí empieza ese amor propio, el saber que tengo sentido de pertenencia, que fui creado por amor por Él. Porque es que a veces se nos olvidan esas cosas y como que, yo porque estoy aquí, yo porque... No, tú tienes un propósito en esta vida y ese es el que hay que trabajar. Entonces, cuando tú comprendes que tú fuiste creado por Dios para que fueras templo del Espíritu Santo, ya te da un objetivo, te da un sentido de pertenencia por el cual agradecer. Ahí es donde van a hacer el amor propio, porque, oiga, soy importante, soy tan importante que es que Dios pensó en mí y me compró. Y bueno, hay un montón de cosas que nos podríamos extender, pero es lo importante que trabajemos cada uno de nosotros. Entonces la tarea que nos pone, escribe 3, solo 3, si puedes 4, si puedes 5, mejor. Entre más agradecido seas, pues más gozo vas a tener en tu vida. Nos decían también, ves la belleza en lo simple, sencillo y normal. Porque el mundo que nos está bombardeando todo el tiempo con imágenes, tú vas a un centro comercial por la calle, las vallas publicitarias, todo nos está bombardeando para meternos en ese sistema del mundo, para sacarnos y llevarnos a la frustración por no poder cumplir con esas expectativas. Entonces, aquí tenemos que combatirlo. ¿Cómo? Viendo la belleza en lo simple, sencillo y normal. Porque no lo vemos. Ya estamos, o sea, esas cosas las vemos desapercibidas. Tú pasas por un parque y pasas corriendo a 1000 y no disfrutas sus colores, sus texturas, el aire que es diferente en medio de esta selva de cemento. Entonces ahí es donde vamos a poder combatir esa desilusión, ese fastidio que nos trae el mundo por creer que la vida debe ser un drama y un logro constante todo el tiempo. No, aprender a disfrutar lo que proviene del mismo, porque si no lo aprendemos, pues obviamente pues vamos a estar en ese desasosiego, en esa incertidumbre, en esas emociones que todo el tiempo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que todo el tiempo estemos validando todas nuestras emociones malas y estemos aflorando. Cuando nos decían el domingo, el gozo viene de que podamos disfrutar esas emociones alegres, realmente ver las cosas buenas que tenemos nosotros. Entonces, mira que a veces, con esto me decía el Señor, a veces nosotros ni siquiera disfrutamos lo que comemos. Y te sientas a comer y estás con el celular y ni siquiera eres consciente de lo que comes. Ahí sí, desmovilízate, deja el celular. Disfruta la compañía, disfruta el comer, poder ver. Miren que el comer es toda una sensación porque afecta mis sentidos, desde la vista, el olfato, el gusto, que podamos realmente disfrutar eso, disfrutar la lluvia, el disfrutar un cafecito, el disfrutar con una persona. Son cosas que realmente de ahí, de esas pequeñas cosas, esos pequeños momentos, es lo que nos va a dar esa felicidad y nos va a llenar de ese gozo pleno de Dios.
Pero cuando tú y yo no disfrutamos de lo que proviene de Él, porque gracias a Dios me puedo tomar un vaso con agua. ¿Cuántas personas hoy están en un hospital y no se pueden tomar un vaso con agua? ¿Cuántas personas quisieran un montón de cosas y no lo pueden hacer? Entonces, por favor, entender que todas las cosas provienen de Él, provienen de Él. Entonces, disfrutar. Eso lo podemos ver en Santiago 1:17 NTV. Dice, todo lo que es bueno, perfecto, desciende a nosotros de parte de Dios, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni proyecta una sombra de variación. Él desea que tú y yo tengamos gozo, por eso nos dice, en su presencia hay plenitud de gozo. Entonces aprendamos a disfrutar de esos pequeños momentos. Miren, nosotros es algo de que en la pandemia nos quisieron quitar, meternos miedo, encerrarnos, el romper eso que tenemos nosotros, porque Dios nos hizo a todos para ser sociales y no, lo que la pandemia no lo quiso quitar. Pero a veces no disfrutamos. Mira, tú tienes una congregación, tienes una iglesia, tienes unos grupos en los cuales puedes tú invitar a una persona a salir, tomarse un café, un helado, no sé. Disfruta, porque es que desafortunadamente no lo hacemos. Y ahí es donde viene el problema. Dice, me mostrará la senda, Salmo 16:11, Reina Valera del 60, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Voy a profundizar eso de me mostrará la senda de la vida. Y entonces, si nosotros lo vemos y analizamos esa frase, esa primera parte, dice, me mostrará la senda de la vida. Y vemos ese amor del Padre hacia nosotros, porque es un regalo de dirección. Cuando tú y yo no sabemos qué hacer en las circunstancias en que vivimos, Él te dice, no te preocupes, yo te voy a mostrar esa senda de vida. Y entonces, realmente el laberinto de la vida en la cual tú y yo estamos, que a menudo nos sentimos perdidos, no sabemos qué decisión tomar, cuál es mi propósito aquí, este mundo lo miramos y a cuál me acojo. Como dice la misma palabra, el mundo te presenta un montón de caminos. En cambio, Cristo es un solo camino, un camino estrecho, angosto. Entonces, como que todo eso nos agobia, porque aparte esos caminos son atractivos. Y de hecho cuando vemos otras personas dicen, uy, pero vea, y nos puede pasar lo del salmista, mire, pero la gente prospera, y yo que estoy aquí en tu templo, ¿qué pasa? Y entonces toda esa situación nos puede llevar a una desesperación. Pero la promesa que hay aquí, Él mismo se compromete y dice, me mostrará. Entonces el salmista está David está en esa relación con el Padre y llegan a eso, Él me mostrará. O sea, Él se compromete contigo a mostrarte el camino. Y date cuenta que nos hablaba que el título es Elige el camino. Pero mire que cuando habla de la senda, yo lo busqué y dice, es el camino correcto. Hay caminos, pero la senda es el camino correcto, el que me lleva a la vida verdadera. Wow, y eso Dios mío, ahí sí como dice la pastora, no solo a la existencia biológica, porque recuerden que lo vimos al principio del año, Dios viene a darnos vida, pero vida en abundancia. Y nos decía el Señor a través de la pastora, muchas personas tienen vida cuando se levantan, respiran, pero no es solamente eso, no es solamente la existencia biológica, sino la vida con sentido, propósito que se extiende a la eternidad.
Es algo que trasciende, no es algo para aquí, no es algo momentáneo, no, es algo para la eternidad. Entonces, esa es la senda que Él te va a mostrar. Entonces, tú eres el que tienes que tomar, elegir el camino. El mundo te presenta un montón de caminos atractivos, que no lo vamos a negar, pero el Padre te muestra la senda, que es el camino correcto y verdadero. ¿Listo? No solo biológicamente, recuerde tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Entonces esa senda es por la eternidad. Y nos hablaban el domingo, Juan 14:6, pues que Él es, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces la senda de la vida es Él, es Cristo, es Yeshua HaMashiach. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces las emociones más destructivas que tiene el ser humano son la culpa por el pasado, recuerden que nos decían, dejen ir. Entonces la culpa por el pecado y la ansiedad por el futuro. Y el Salmo nos está diciendo en contraprestación a eso es, me mostrará la senda de la vida. ¿Listo? Entonces, lo que debemos, entonces aquí puse también como para ayudarme en mi estudio, entonces para gestionar la culpa y la ansiedad, entonces, ¿qué debemos dejar? La emoción que debemos desafiar y la aplicación práctica y bíblica. Entonces, nos decían, dejar de lamentarnos por nuestro pasado. Es la culpa y el remordimiento. Entonces, el remordimiento es algo tóxico que te paraliza y te impide avanzar. Entonces, aquí el Señor nos presta y nos muestra que es caminar por fe, y es una cita que ya lo hemos visto, Isaías 43, 18 y 19, pero olvida todo eso, no es nada comparado con, la estoy leyendo en NTV, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no te das cuenta? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra baldía. Entonces, aquí ya nos han hablado de esta cita y es elegirnos perdonar. Entonces, ojo, elige perdonar y acepta el perdón de Dios. Ya. Es algo que tenemos que cerrar este capítulo. Cierra ese capítulo y enfócate en lo nuevo que Dios está haciendo. No podemos seguir, sino que tenemos que extendernos es a lo que está adelante. Y esta cita también ya ustedes la pueden leer, Filipenses 3, 13, 14, pero es siempre extendernos hacia lo que está adelante. No podemos quedarnos en ese pasado, no podemos, ay, es que si yo viera, es que si yo, no, sigue adelante, hazte responsable de lo que pasó atrás y prosigue hacia adelante para que podamos de seguir teniendo ese gozo que Él desea. Deja de preocuparte por el futuro. ¿Qué trae estarnos preocupando por el futuro? Ansiedad y estrés crónico, miedo a lo desconocido, a fallar, a la pérdida. No. Entonces, ¿aquí qué hay que hacer? Hay que entregarnos a una entrega diaria. Diaria, nos lo han enseñado y el Señor vuelve a insistir hoy. Tenés que entregarte diariamente. No nos afanes por el día de mañana, Mateo 6:34 en Reina Valera. Entonces y nos dice, antes de que acabe el día, tenemos que entregar en oración nuestras preocupaciones del día de mañana. Confía en esa senda que Él nos va a guiar diariamente. Entonces, Señor, mira esta situación, no sé qué va a hacer de mañana, tengo esta preocupación. Hay que sacarla, recuerden, tenemos que expresar nuestras emociones. Entonces, exprésaselas al Señor. Mira, esto es lo que me pasa, tengo estas preocupaciones, esto me está generando esto tal cosa, esto tal cosa. Entonces, tenemos que empezar a salir adelante. Y nos decían que tenemos que tener paz con tu pasado, quitarnos esa amargura y ese resentimiento. Guardar dolor por heridas o injusticias del pasado. Eso
es lo que tenemos que desafiar en nuestra vida a diario. No podemos seguir guardando ese dolor por las heridas. Por eso miren cómo el Señor trabajó todo un semestre sobre las heridas para que seamos libres de ella. La paz con el pasado a menudo significa liberar a alguien más. Pide a Dios que te muestre su senda de perdón, tal como Él te ha perdonado, para que la amargura no te quite la plenitud de gozo. Tenemos que trabajar en todo esto. O si no, no vamos a poder seguir y no vamos a poder alcanzar ese gozo que el Señor nos quiere mostrar y que lo podamos alcanzar. Entonces, aquí Él nos muestra esa senda de la vida. La tercera parte nos dice, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, es la seguridad eterna. Entonces, cuando tú estás seguro de la eternidad, porque estás, ¿qué? Caminando por esa senda que Él te ha mostrado, porque estás en su presencia donde hay gozo, pues como consecuencia, estás confiado de tu eternidad. Es sencillo. Entonces, se va a quitar el miedo. ¿Qué va a pasar mañana? Ay, es que no importa lo que venga, no importa, hacia nuestros parecer, a nuestros mirada pueda ser malo, no importa. Porque sabemos que tenemos una seguridad eterna, porque vamos a estar a su diestra, disfrutando de sus delicias para siempre. Entonces vamos a poder transformar el miedo en esperanza. Pero si tú y yo no lo hacemos, porque es que desafortunadamente el ser humano le teme a la incertidumbre y finalmente a la muerte. Cuando realmente llegar a esa profundidad de Pablo de decir, para mí la muerte es ganancia, es porque tú puedes comprender lo que está diciendo este Salmo 16:11. Porque sabes que vas a disfrutar de las delicias a la diestra del Padre para siempre, pero porque desde aquí lo has empezado a hacer. Porque has encontrado el gozo, ya no esa felicidad a media tinta, que es momentánea, que es instantánea, por un montón de cosas. Por eso es que la gente, ahorita lo que vemos, se dejan llevar por los deseos, por los placeres y por un montón de cosas, porque quieren y desean vivir ese instante, ese momento de felicidad. Cuando tenemos, hermanos míos, tenemos esa plenitud de gozo en su presencia. Entonces, es delicias a tu diestra para siempre, es ese principio de felicidad. Y es cuando podemos, y ahorita lo entiendo más, ese miedo a la pérdida, a la desesperación, que nos da la sensación de que todo es temporal y que el dolor es el final. O sea, como que yo nací en este mundo y todo es para sufrir, todo es, y lo digo porque era uno de mis pensamientos. Y no, aquí venimos es a sufrir, así como dicen muchas personas, más infierno que este, ¿para qué más? Pero el Señor nos está diciendo, no, delicias a tu diestra para siempre. Él te promete que si tú y yo estamos caminando por esa senda de la vida que es Cristo, que estamos en la presencia, en la plenitud de su gozo todo el tiempo, estamos expresando nuestras emociones, estamos contando con Él, nos estamos dirigiendo, dejando dirigir por Él y caminando por donde Él quiere, vamos a poder disfrutar de sus delicias. Y entonces nos hablaban y siempre nos han dicho, tenemos que cambiar el enfoque, resignificar la situación. Entonces, cuando sientas que una situación es insoportable, recuerda lo que dice Romanos 8:18 en NTV. Pues considero que lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará adelante. Entonces, por favor, es cambiar, no importa. Sé que lo que está pasando, lo que estamos viviendo, sí, es doloroso, no podemos negar la realidad, pero esto es algo momentáneo. Esto es algo momentáneo.
pero en la eternidad, ¿qué es lo que voy a recibir? Delicias, delicias. Entonces, hoy listo, estoy pasando por cosas difíciles, pero me espera gloria, me espera gloria, disfrutar de su delicia, de su presencia y de muchas otras cosas más. Entonces, cuando tú y yo cambiamos ese enfoque de lo que estamos viviendo, de lo que estamos padeciendo, por esta realidad que está en su palabra, vamos a recibir ese gozo y vamos a poder disfrutar de sus delicias. Otra cosa que nos decían el domingo, aprender de las cosas difíciles. Cuando aprendemos de la situación, entonces, primero le cambiamos el enfoque y lo segundo es aprender de esas situaciones difíciles. En vez de desanimarnos, en vez de dejar que llegue el cinismo. Es que dice, Dios mío, yo no sé qué cura habré matado porque es que mire esta situación. Oh, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poder vencer esa tentación que viene a nuestra vida de rendirnos, de no, definitivamente esta vida es muy dura, yo no sirvo para nada, yo quiero es morirme. Pero no por encontrarte con el Padre, sino porque te rindes ante la situación. Entonces, en vez de eso, cambia. ¿Qué puedo aprender yo de aquí? En vez de decirte, ay, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es que yo, sí, Dios mío, más salado que después del chavo, yo soy el más salado. No, más bien, ¿qué me está enseñando esta situación? ¿Qué puedo aprender de esto? Porque recuerden que el camino del enemigo es amplio, es espacioso, es cautivador. Pero la senda que el Padre nos presenta a ti y a mí es angosto, es estrecho. Entonces, eso implica que la senda en sí trae dificultades. Pero cuando tú y yo, y si tú lo miras como un atleta tiene que prepararse, tiene que ser disciplinado, no importa la adversidad, que se lastimó una tobilla, un tobillo, una rodilla, todo eso, pero no se puede quedar, ay, no, ¿por qué? ¿Por qué a mí me pasa esto? No, yo tengo que, él se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza para poder mirar, para poder disfrutar de esas delicias, porque es más delicioso cuando el triunfo es más delicioso cuando tú te has esforzado, cuando tú te has disciplinado, cuando tú has hecho un esfuerzo que va más allá. Ahí tú empiezas a disfrutar más que si te llegara así regalado. De hecho, lo dice un adagio, a mí me pasa como el chapulín, pero lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pero lo que a mí me ha costado, yo lo disfruto. Y entonces Colosenses 3, 1, 2 dice en NTV, ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Entonces, eso, cambiar esto esta circunstancia, este problema me va a enseñar algo para acercarme a Dios. De hecho, algo que he aprendido de la pastora es que aún, y lo dice la palabra, dice aún el sabio mira lo que pasa a su alrededor para no cometer el mismo error, para aprender de esas circunstancias. Y eso he aprendido de la pastora. Ella dice, mi hijo, es que mire esta situación, entonces los martes que nos reunimos, oramos, pero algo espectacular es que ella, de las situaciones que están viviendo las personas, uy no, yo aprendo esto de esto, yo aprendo esta situación, casi digo un nombre, yo aprendo esta situación, aprendo esto, aprendo de lo otro, no, yo espero, uy no, más bien yo me pongo pilas porque no quiero padecer esto, porque no quiero lo otro, porque no quiero. Entonces se aprende aún de las circunstancias de los demás. Entonces eso es tener el espíritu vivo.
para que no nos cojan en estas situaciones, sino que tú puedas estar enfocado. Esto que me está pasando es para pulirme, es para quitarme esto, porque allá en delante del Señor no entra nada sucio. Entonces me empiezo a limpiar, empiezo y empezamos a crecer, a madurar, a estarnos preparando para esa vida eterna. Bueno, entonces la vida plena no es la ausencia de emociones negativas. Por favor, la vida plena no es la ausencia de emociones negativas, sino tener una fuente de gozo, que es su presencia, que recuerden que la conclusión es, el único camino es Él, como se los mostré, la senda es Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y un camino de paz, que es su senda, tan fuerte que pueda transformar la frustración, la culpa, el miedo en gratitud, paz y esperanza. Eso es la vida plena. Poder cambiar la frustración, la culpa y el miedo en gratitud, paz y esperanza. Pero eso solo sucede cuando nuestra fuente de gozo es su presencia, cuando nuestro camino es la senda que Él ya trazó para ti y para mí, y recorrerlas sin importar las circunstancias en las que estemos caminando, que estemos viviendo. Bueno, hermanos, entonces ya sabes cuál es el camino que debes elegir, ya sabes cómo lo debes hacer. Nos corresponde a nosotros poner manos en la obra, porque recuerde que esto es oración, orar y accionar. Eso es como dice la pastora Diana, eso es como un triciclo, en la cual tienes los dos pedales. ¿Quieres llegar más rápido a disfrutar de las delicias de nuestro Padre Celestial? No puedes simplemente darle con un pedal, no. Te toca con los dos al mismo tiempo. Orar y accionar, todo el tiempo. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche, mi amado Señor. Gracias porque nos has acompañado, gracias porque nos has permitido a cada uno de nosotros el entender cuál es ese camino que nos lleva al gozo. Por eso tú nos has confrontado. Elige el camino de la felicidad. Nos has mostrado cuál es ese camino, nos has dicho cómo debemos caminar para realmente que nuestra fuente del gozo es tu presencia, no hay otra cosa. Señor, que la senda que debemos o el camino que debemos elegir es la senda que es tu Hijo Jesucristo, sabiendo que hay circunstancias, sabiendo que sin importar que sea un camino angosto, estrecho, que implica que hay dificultades, y tú mismo lo dijiste, en el mundo tendréis aflicción y prueba, pero no os preocupéis porque yo he vencido el mundo. Por eso gracias, Señor, porque tú lo venciste, porque tú nos has dado victoria, nos has dado victoria por encima de esas circunstancias. Pero si nos deleitamos en tu presencia, si caminamos por esa senda que eres tú, mi amado Jesucristo, podremos disfrutar de cada una de ellas. Te damos toda la gloria a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, una feliz noche y a elegir el camino que nos da la felicidad. Practica la palabra y marca la diferencia, sembrando, diezmando y ofrendando en tu iglesia Cielo Nuevo a las Naciones.